Asisto por segunda vez, señor presidente, con mucho gusto ante la invitación formulada. Respecto de tres puntos concretamente que se han puesto a conocimiento de quien habla, y paso a absolverlos uno por uno. Señor presidente, en primer lugar se me consulta sobre las acciones desarrolladas como presidente del Consejo de Ministros ante la ausencia de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, durante el periodo del 29 de junio al 10 de julio del 2023. Como es de conocimiento público, ejercí el cargo de presidente del Consejo de Ministros entre el 21 de diciembre y el 5 de marzo, 21 de diciembre del 2022 y el 5 de marzo del 2024. Como precisé en esta misma comisión, el 3 de diciembre del 2024, vine a dicha sesión, señor presidente, a absolver 4 puntos concretos, los mismos que fueron precisados con amplitud. Estos puntos fueron la transferencia de un dinero de vía al despacho presidencial, la realización del operativo residencial Míconos, el desplazamiento de vehículo presidencial, en fin. Todos y cada una de estas materias en la presentación que tuve el 3 de diciembre fueron ampliamente explicadas por el suscrito dentro de las competencias del cargo que ejercía. Mi exposición, señor presidente, duró casi 2 horas y al final de la misma la comisión acordó incluir un tema adicional del que yo no tenía previo conocimiento en la citación que se me hizo. Y este tema adicional fue la operación a la que fue sometida la señora Presidenta de la República. Incluso hubo una votación de todos ustedes, señores congresistas, aprobando ese punto adicional. En consecuencia, la primera precisión que tengo que hacer en esta comisión es que es absolutamente falso, como lo dice Dina Boluarte, sus ministros y su defensa, que en la sesión del 3 de diciembre únicamente se trató el aspecto referido a su operación. Eso es absolutamente falso. Como consta a todos los señores congresistas, lo repito, la decisión de incluir este punto adicional fue exclusivamente de ustedes. Yo no intervine, ni mucho menos coordiné nada al respecto. En consecuencia, como correspondía a la verdad de los hechos, señor presidente, dije que efectivamente la presidenta se había sometido a una operación quirúrgica el 28 de junio del 2023. Esta fue por razones de salud o por estética. No me corresponde responder estas precisiones. Ustedes están investigando y los organismos constitucionalmente autónomos también lo están haciendo. Las investigaciones están muy avanzadas, señor presidente. Pero a continuación, si me lo permite, debo agregar algunas precisiones, siempre en la búsqueda y defensa de la verdad de los hechos. En primer lugar, existe una cuestión fundamental. La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico, y la respuesta es contundente: no, no lo hizo. Y esto no solamente lo digo yo, señor presidente, sino así lo ha manifestado también la señora Dina Boluarte en sede del Ministerio Público. La segunda cuestión es la siguiente. ¿Debió comunicar al presidente del Congreso el procedimiento quirúrgico al que se sometió? Señor presidente, el artículo 115 de la Constitución establece que por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente o, en su defecto, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, dice la Constitución, asume el presidente del Congreso. Y si el impedimento es permanente, evidentemente tendría que convocar a elecciones generales. En consecuencia, señor presidente, un asunto de altísima relevancia constitucional que, repito, no tiene nada que ver respecto de qué se operó o cómo se operó o cuáles fueron las razones de la operación quirúrgica de la señora Boluarte. Ese asunto es el siguiente: en interés del país y de la estabilidad jurídico-constitucional de la República.
La señora Boluarte tuvo impedimento temporal al momento de someterse a la operación que ahora ella misma ha admitido. Esa es la pregunta clave en este proceso constitucional. Y ese es el asunto jurídico constitucional que se debe debatir. Pues si se acredita que hubo una incapacidad temporal, evidentemente debió haberlo comunicado al presidente del Congreso para que éste asuma las funciones y tanto dure dicho impedimento. Esa me parece que es la razón sustantiva y el párrafo central respecto al cual debe debatirse de manera alturada y respetuosa el tema que aquí viene investigando la Comisión. Ahora bien, señor presidente, como presidente del Consejo de Ministros, entre el periodo del 28 de junio al 10 de junio del 2023, que fue la cuestión que ustedes me plantearon, es decir, durante 12 días, como ya lo precisé en esta comisión, desarrollé plenamente las funciones encargadas a mi cargo y especificadas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Debo precisar que durante este periodo no tuve ninguna reunión presencial con la presidenta, solo a esporádicas consultas telefónicas en las que me interesé por su salud, respondiéndome que atravesaba por una fuerte afección gripal. El 5 de julio hubo Consejo de Ministros y ella participó virtualmente sin encender la cámara. Luego la vi por televisión el 10 de julio del 2023 en una actividad en Palacio de Gobierno, donde recibió al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Yo no participé en ese evento y posteriormente asistió presencialmente la señora presidenta al Consejo de Ministros del 12 de julio del 2023. Esa ha sido la cronología que me tocó apreciar cuando ejercí el cargo de presidente del Consejo de Ministros y las circunstancias que la Comisión me ha consultado. El segundo tema que me ha consultado la Comisión, señor presidente, es si en la reunión sostenida con la Presidenta de la República, luego de dejar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, así me interroga la Comisión, sobre la responsabilidad imputada a mi persona sobre el caso Rolex. Yo debo comentar que ese caso ha sido recientemente archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y bueno, simplemente me queda decir que esa reunión efectivamente se llevó a cabo el 2 de abril de 2024. Como lo he explicado públicamente, se coordinó la misma con un doble motivo. En primer lugar, por supuesto, saludar a la Presidenta de la República, bajo cuyo gobierno trabajé por 440 días de manera indesmayable, con lealtad y honor. En segundo término, efectivamente, le consulté sobre las versiones referidas a la supuesta filtración de información acerca del caso Rolex. Le expresé que inicialmente había tomado con sorpresa y buen humor la imputación absurda e infantil de que yo habría filtrado la información y, por supuesto, le aseguré en respeto a la verdad que así no había sido, así no había ocurrido. Al parecer no me creyó. Antes bien, me reclamó por un exceso de liderazgo mío en el gobierno, frente al cual le referí que todas y cada una de las personas que habían trabajado conmigo merecían todo el reconocimiento a su trabajo y a su eficiencia. Luego me enteré que iba a renovar parte de su gabinete. Echó a 6 distinguidos ministros, a varios de ellos les agradezco públicamente el día de ayer que me defendieron frente a las imputaciones realizadas en mi contra en el Consejo de Ministros. Y en la PCM, señor presidente, ocurrió una persecución absurda dirigida por el actual presidente del Consejo de Ministros, quien por órdenes directas de la señora Boluarte despidió hasta la señora que hacía limpieza en mi despacho. Y no contentos con ello, personalmente se encargaron de prohibir el ingreso de estos profesionales a otras entidades del Estado, con llamadas directas del secretario general del despacho presidencial. La persecución ha sido ruin contra mí y contra mis colaboradores, señor presidente. Ahora bien, para dejar el tema zanjado, recomiendo la lectura del libro Rolex Gate, la historia detrás de los relojes, las joyas y los huequis, de Ernesto Cabral, en cuyas páginas se precisa con suma claridad que yo jamás filtré nada en ese asunto.
El tercer asunto, señor presidente, es el seguimiento de personal de inteligencia del Estado. El día viernes último tuve un almuerzo con unos amigos en un restaurante en Surquillo. Y las fotos de ese almuerzo fueron a parar a manos de varias redacciones periodísticas. Es decir, existe una decisión para seguir hostilizarme y acosarme desde las altas esferas del Estado, desde la Dirección Nacional de Inteligencia y desde la inteligencia de la Policía Nacional. Llevo más de un año como presidente del Consejo de Ministros, señor presidente, y prácticamente desde el día 1 de mi salida se me ha realizado un reglaje y un seguimiento ilegales. ¿Por órdenes de quién o de quiénes? Veamos, lo vamos a entender el día de hoy. He recibido información de los vecinos de mi domicilio, clientes y trabajadores de mi estudio jurídico, y cómo no, de policías honestos y agentes de inteligencia del Estado, en el sentido de que el gobierno habría dispuesto se realice un seguimiento ilegal a mis actividades y se implemente y busque información mía y de mis familiares cercanos, con la que se ha pretendido incriminarme en la comisión de ilícitos. Esto es muy grave, señor presidente. Es gravísimo. Por menos de esto, el Congreso de la República ha censurado a más de un ministro. Y debo recordar que en el año 2015 censuró al entonces presidente del Consejo de Ministros tras aprobarse por mayoría la moción presentada en su contra por las denuncias de acopio de información de políticos, periodistas y diversos ciudadanos hechos por la DIN. Los periodistas Beto Ortiz y Rosana Jara han denunciado lo mismo, además de fiscales y otros funcionarios quienes han denunciado un amedrentamiento y seguimiento a raíz de la denuncia que por organización criminal nos ha formulado nada menos que el conspicuo ciudadano Samir Villaverde. Este individuo, señor presidente, ha presentado un mamotreto de denuncia que debió ser liminarmente archivada, pero que sin embargo gatilló una persecución en mi contra. El método es perverso. Funcionarios de inteligencia acopian con la plata de todos los peruanos información personal y sensible. Abogados inescrupulosos cercanos a poder la transforman en una denuncia y ciudadanos prontuariados a quienes no conozco la firman y presentan a mesa de partes del Ministerio Público. Ya van 11 casos penales, señor presidente, archivados en mi contra por delitos inexistentes y denuncias maliciosas, peculado y concusión, estafa, tráfico de influencias, lavado de activos, negociación incompatible, organización criminal, apropiación ilícita, secuestro, prácticamente todo el Código Penal. Y ahora estamos en una situación inédita en la que el presidente del Consejo de Ministros, que debe ser el portavoz autorizado del gobierno, se dirige a todo el país como portavoz autorizado Samir Villaverde para denunciar lo mismo, que da en tribuna pública en los programas periodísticos. A continuación muestra un manuscrito de puño y letra de la ciudadana Yacire Pinedo Vázquez, en el que se demuestra la extorsión de la que soy víctima. En efecto, el mes de enero del año 2024, esta persona me hizo llegar una nota de puño y letra en la que me solicita el pago de 850.000 soles. Aquí está. Esta nota está desde el mes de diciembre en la Fiscalía. Y hago una invocación a la primera Fiscalía Penal Corporativa, tercer despacho, a cargo de los fiscales Lidia Mendoza Alarcón y Eliseo Estrada, a quienes vengo reclamando insistentemente procedan con la pericia grafotécnica de la que se desprenderá sin duda alguna que estos zampones lo que siempre ha pretendido es dinero mal habido. Ellos son la verdadera organización criminal. Dicho esto, señor presidente, debo precisar que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, es un órgano del Estado que todos lo sabemos se debe dedicar única y exclusivamente a la estrategia estratégica y contrainteligencia. El plan operativo es competencia exclusiva de la Policía Nacional de Perú. Reitero que la DINI no cumple con funciones de policía judicial, es decir, no cuenta con la facultad para la investigación y esclarecimiento de delitos. Están dolosamente transformando las atribuciones y funciones de la DINI a través de la persecución de los adversarios políticos. Según el decreto legislativo 1144, modificado por la ley 30535, la DINI es un organismo público ejecutor con personalidad jurídica de derecho público
autonomía administrativa, funcional y económica y constituye pliego presupuestal propio. Mucho ojo con esto. Su titular es el director de Inteligencia Nacional. Y el artículo 16.2 de esta norma, señor presidente, precisa además que la DINI depende funcionalmente del presidente de la República y se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. En suma, la misión de la DINI es proteger las capacidades nacionales frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y asimismo ver las amenazas de carácter estratégico por las que atraviesa la República. No es un ente, señor presidente, para espiar a los ciudadanos. No es un ente para espiar a los adversarios políticos. Yo quisiera, ante este hecho, simplemente yo no soy investigador, no puedo invadir las competencias de otros organismos. Debo remitirme a las investigaciones actualmente en cursos y sí responder concretamente a la afirmación hecha por uno de los abogados de Dina Boluarte en lo que respecta al nombramiento de la presidenta ejecutiva de ESalud. Al respecto, es un hecho público, solo se debe precisar que el nombramiento de la doctora Marielena Aguilar del Águila, que es una excelente profesional, yo la conozco, como presidenta ejecutiva de Salud, se produjo mediante Resolución Suprema 024-2023-TR de fecha 10 de octubre del 2023 y lleva la firma de Dina Boluarte Segarra y del ministro de Trabajo. Entonces, si la duda es quién la nombró la presidenta de la República. Eso es todo lo que tengo que decir, señor presidente de esta comisión. Lo que he dicho es que como presidente del Consejo de Ministros desarrollé todas las funciones que estaban a mi cargo y que están detalladas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia se expidieron las normas que se debían expedir, hubo 2 consejos de ministros en este interregno y el país, digamos, no dejó de marchar por la operación de la señora Presidenta de la República. En cuanto al relaje de la DINI, fíjese, no debemos olvidar que esta institución ha recibido hace poco, si no me equivoco, más de 30 millones. ¿Para qué lo está utilizando? ¿Qué equipos ha comprado? O sea, ¿qué evento referido a la seguridad del país, qué país nos está amenazando nuestras fronteras? ¿No es cierto? ¿Qué organización internacional del narcotráfico o crimen organizado está afectando el sistema democrático? Entonces yo creo que acá estamos frente a una institución que exige, señor presidente, una pronta reforma, una profunda reforma, porque tiene un lado absolutamente oscuro, oculto, en virtud del cual realiza actividades clandestinas de espionaje a adversarios políticos, dando cuenta de estos actos a los funcionarios públicos de los que dependen. Eso es lo que tenemos que cortar, las épocas de espionaje por las que atravesó el país, las denuncias que se hizo en épocas de Vladimiro Montesinos, están regresando lamentablemente a nuestra vida política. Y repito, sin ningún tipo de acción o freno a este tipo de accionar por parte de quienes son los encargados, que es el presidente del Consejo de Ministros. Yo, nuevamente, levanto la voz de quienes nos sentimos acosados por estas instituciones del Estado, que no soy yo el único. Los periodistas hace pocos días también han denunciado lo mismo. ¿Qué está ocurriendo en el país? Exigimos respuestas concretas. Esa sería mi contestación. Gracias. Pedir su vacancia, la censura al Premier y otras acciones. Si él fue parte del régimen de Dina Boluarte y todo el mundo sabe en qué contexto se instaló el régimen de Dina Boluarte. 7 de diciembre del 2022, masacres en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, Cusco, entre otros. Él fue ministro de Defensa. Entonces, señor presidente, por intermedio suyo, en este caso, ¿por qué ahora dice que tiene o está sufriendo una persecución del gobierno que defendió, que fue ministro? Y en la pregunta sería, entonces, usted, si habla de que la DINI lo está, en este caso, espiando, ¿usted no hizo lo mismo cuando era premier? Contra sus adversarios políticos y también contra los dirigentes sociales a lo largo y ancho del país que hoy están siendo procesados, como en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, entre otros. Esa sería mi pregunta, primera pregunta, señor presidente.
Doctor Alberto Tarola Miranda, tiene el uso de la palabra para responderle a la señora congresista. Gracias, señor presidente. Yo tengo que hacer la misma pregunta que se hace la congresista Palacios. ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Cuál es la razón? Muchas gracias, congresista Palacios, por solidarizarse con esta persecución. Yo no lo entiendo. La verdad que, y efectivamente, tuve un trabajo al frente de la presidencia del Consejo de Ministros en el que se demostré, creo, eficiencia y liderazgo que se necesitaba en ese momento en el país. Yo no he dicho que estoy diciendo que la señora presidenta debe ser vacada. Yo he dado una opinión y se me ha pedido una opinión acá al respecto. Pero también debo precisar, y muchas gracias por la pregunta, que durante mi ejercicio como presidente del Consejo de Ministros siempre he respetado las leyes respecto a la DIN. Y nunca se me hubiera ocurrido ordenar que haya un espionaje o un seguimiento, ni siquiera al más preclaro de mis opositores, porque yo tengo absolutamente, dentro de mi formación política académica, bien en claro en qué consiste el Estado constitucional y democrático de derecho. Así que yo creo que aquí la reflexión es qué cosa es lo que está pasando con esta institución, a quién le responde y por qué efectivamente a un expresidente del Consejo de Ministros se le viene ejecutando este tipo de decisiones de seguimiento ilegales. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor presidente, por intermedio suyo, ¿a mérito de qué a usted le quita la confianza la señora Dina Boluarte? ¿Qué hizo usted para que finalmente no gozara de su confianza pese a todas las situaciones realmente atroces que sucedieron a partir del 7 de diciembre del 2022? Masacres, detenciones, persecuciones y entre otras cosas. ¿Qué hizo usted o qué es lo que manifiesta en este caso la señora Dina Boluarte para quitarle la confianza? Porque estamos hablando de un exministro, un expremier que, como usted lo señala en varias oportunidades, le fui leal, ¿no? Y entendemos hasta dónde llegó la lealtad, ¿no? Hasta tener más de 50 hermanos asesinados por impactos de bala en la parte sur de nuestra región, Ayacucho. Señor presidente, esa es mi pregunta. Doctor Alberto Tarola. Señor presidente, cuando camino por las calles de nuestro querido Perú, no he tenido absolutamente ningún incidente como una persona común y corriente. Y la palabra que los ciudadanos han utilizado sistemáticamente ha sido gracias. Gracias por evitar que el país se vaya al abismo de la autocracia, del comunismo. Gracias por defender la seguridad, la vida y la paz de los 34 millones de peruanos. Gracias por ponerse un momento del lado de la democracia y no del lado de las dictaduras chavistas. Y gracias también por haber contribuido para que este país, con todos los problemas y las vicisitudes, pueda seguir la línea del respeto a las libertades públicas. Sobre por qué la señora presidenta me quitó la confianza, yo recuerdo que quien renunció, presenté mi renuncia fue yo. Fui el que habla. Pero además, lo que yo debo precisar en adición a esto es que hace poco, y con esto no quiero abrir ninguna herida lacerante que nos afecta a todos los peruanos, ¿no es cierto? Un juez ha sentenciado e investigado a algunos agentes del Estado que en otras protestas sociales durante el gobierno de Sagasti produjeron lamentables muertes de ciudadanos. Y a la congresista Palacios y por supuesto a ninguno de los opositores de ese momento se le ha ocurrido decir que es responsable el señor Sagasti. Pero ahora sí, la responsable es la señora Dina y el señor Oterra. No es así. Nos hemos sometido a todas las investigaciones, señor presidente, y sobre la lamentable muerte de los peruanos, los ciudadanos, los conciudadanos, nos hemos sometido, lo repito, a todas esas investigaciones. Pero además, con esto concluyo, ese es un acto político, ¿no es cierto? Los eventos en los que se produjeron, acuérdense ustedes, ¿no es cierto? No sé, Lima estaba tomada, no podían venir los alimentos.
la palta de los agricultores en Ica se estaba pudriendo. Él ha señalado en su intervención, el señor Otárola, que no se les ha prohibido a mis colaboradores, o se les está prohibiendo, poder trabajar en los diferentes ministerios o instituciones públicas. Señor presidente, yo solicito quiénes son esos colaboradores y en qué ministerio se les estaría prohibiendo, en este caso, que puedan trabajar, o qué instituciones, y si nos puede decir los nombres. ¿Quiénes son esos sus colaboradores que hoy día, bueno, vienen siendo, en este caso, castigados pues por Dina Boluarte, ¿no? Porque obviamente Dina es la que ordena y los 18 ministerios hacen caso, y por eso al día de hoy a los colaboradores del señor Otárola no se le permite contratar con el Estado. Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otárola. Sí, empiezo por lo final. Son distinguidos profesionales que no necesitan contratar con el Estado. Simplemente este es un reflejo de las reacciones que tiene la presidenta en contra de un equipo eficiente que le devolvió la seguridad al país. Así que, y sí he ido a Ayacucho, congresista. La invito, si gusta, a darnos una vuelta por la calle para ver el sentir de los ciudadanos. Y A sobre través todo de la aquellos, presidencia, doctor. a través de la Señor presidente, es sobre una todo- burla. Es una Doctor, burla donde han sobre sido todo- asesinados y sobre 10 todo- hermanos y peruanos sobre todo- el 15 de diciembre del 2022 por impactos de bala. Usted se Sí, está sí, burlando, sí, no me señor estoy burlando, Otárola. señora. Sí, se está burlándose. No me estoy Se está burlándose, congresista, señor presidente. congresista, Es que no podemos permitir pongamos, ya sobre... en este evitemos el caso, diálogo, por favor. Sí, Evitemos está el hablando diálogo, por ¿sí? intermedio suyo, señor presidente, diciendo que estás burlándose, en este caso el señor Otárola, sobre el asesinato de 15 hermanos, todos murieron por 10 hermanos, perdón, por impactos de bala, y otros que han quedado igual heridos, y no pueden burlarse de esa manera a un pueblo que ha sufrido tanto como es Ayacucho. Y no creo que lo saluden ahí. Evitemos el diálogo. Congresista, doctor Otárola, responda Sí, a no la tengo ningún pregunta. comentario adicional. Sí, ¿no? sí, gracias. Sí, congresista Oriana Orbe. Por intermedio de su presidencia, señor Luis Otárola, cuando usted se encontraba como presidente del Consejo de Ministros, ¿usted asignó alguna cantidad millonaria a la DINI en su gestión? Por otro lado, cuando la presidenta de la República se encontraba en una incapacidad temporal, ¿cuáles eran las funciones que usted realizaba? ¿Quién se llegó a ocupar del despacho presidencial? Doctor Otárola, tiene usted el uso de Sí, la palabra. muchas gracias, señor presidente. No, la DINI tenía el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la República y no se le dio un presupuesto adicional más allá de los gastos asignados para sus gastos corrientes y el cumplimiento de sus obligaciones y facultades que están en la ley. Y en el tema de la última pregunta, me remito a mis respuestas anteriores, señora congresista. Es decir, lo que yo hice como presidente del Consejo de Ministros fue cumplir con todas y cada una de las obligaciones referidas al cargo que ejercí, a la Constitución, ¿no? A ser el coordinador de los señores ministros, y luego ya cuando la señora se reincorporó a partir del Consejo de Ministros pude tener ya un despacho más fluido con ella, ¿no? Sí, congresista. Doctor Otárola, sí. Sí, muchas gracias. El doctor Cavalli es un distinguido médico cirujano de mucha publicidad, ¿no? Sí, yo lo conozco, por supuesto, y creo que, repito, lo que está en debate en este momento no es ni mucho menos el tipo de intervención que se realizó, sino los sucedáneos de la misma, ¿no? Muchas gracias. Bien. Bueno, en honor a la verdad, lo que ocurrió fue que había unos feriados en esos días, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos, alguna vez comentó la presidenta que tenía una afección de salud, pero luego nos enteramos, a mí no me comunicó oficialmente de la realización de esa operación, ni tampoco al Consejo de Ministros, ni tampoco me parece a ninguna entidad oficial. En consecuencia, y en los días que sucedieron, pues hubo un despacho, un trabajo seguido y sucedáneo con los colaboradores, con los ministros. Hubo, lo repito, el Consejo de Ministros virtual, luego el Consejo de Ministros presencial, y se continuó desarrollando el trabajo del Poder Ejecutivo, ¿no?
¿Qué medidas o acciones institucionales adoptó la presidencia del Consejo de Ministros para garantizar la continuidad del gobierno durante ese periodo? Señor presidente de la comisión, tuvimos el trabajo que teníamos que realizar por efectos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Reitero que como oficialmente no se nos comunicó la realización de dicho procedimiento médico, nosotros trabajamos de manera diaria, ordenada y con mucha responsabilidad en las obligaciones que estaban a nuestro cargo. ¿No le pareció raro que la presidenta de la República no esté presente o le llame a usted para realizar sus actividades cotidianas que realizaban? Pues hay siempre una intercomunicación muy directa con su presidente del Consejo de Ministros. Como ya lo he dicho, señor presidente, yo le consulté telefónicamente si estaba bien de salud y ella me respondió que estaba con una fuerte afección bronquial. ¿Se activaron protocolos especiales o coordinaciones con otros sectores del Ejecutivo a raíz de la ausencia de la mandataria? Me remito a la respuesta anterior, señor presidente. Como no se nos comunicó oficialmente dicha ausencia, el trabajo fue regular y coordinado según las competencias en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Puede detallar usted las principales decisiones adoptadas por el Ejecutivo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023? Me remito a las publicaciones de esas fechas en el Diario Oficial Peruano, que son todas públicas, señor presidente. ¿Recibió usted algún reporte médico o comunicado oficial o notificación legal sobre la condición de salud de la presidencia durante dicho periodo? No. ¿Hay algún congresista que tenga? Sí. A ver, sí. Sí, señor presidente. Con respecto a la intervención estética que se hizo, porque eso fue lo que dijo el médico estético Mario Cavani en la sesión el viernes pasado de la Comisión de Fiscalización. Por intermedio suyo, señor presidente, al señor Otárola, ¿nos puede precisar de qué fecha, es decir, día, y hasta cuántos días no tuvo contacto directo usted con Dina Boluarte? Es decir, no habló, no tuvo contacto personal con ella en esos días, obviamente, donde se señala que ella habría tenido esta intervención estética y que no habría estado ejerciendo su función como mandataria durante 2 días. Precísenos los días, si hubo algún contacto de, no sé, comunicación vía teléfono, entre otros, que a usted tal vez le causara extrañeza no tener contacto siendo el premier. ¿No? Siendo el premier, en este caso, no estamos hablando de cualquier funcionario. Gracias, señor presidente. En ese interregno hubo un Consejo de Ministros virtual en donde la señora se contactó por vía virtual sin el encendido de cámaras. Y respecto a las llamadas telefónicas, tuve algunas conversaciones esporádicas con la señora presidenta y en una de ellas, reitero, me interesé por su salud y me dijo que tenía una fuerte afección bronquial. Eso fue todo. Si la señora Dina Boluarte, en palabras de su ex premier, no estuvo de manera presencial semana y media, entonces sí estamos hablando en este caso de una incapacidad temporal. Usted mismo lo ha señalado. No, y asimismo señala después, hablé por teléfono y luego hicimos un Consejo de Ministros virtual en donde ella intervino por videollamada. Creo que no vi su rostro, lo que hoy ha dicho que efectivamente no vio su rostro. Hoy día lo ha señalado y ha confirmado que nunca se vio el rostro de la señora Dina Boluarte en esa sesión virtual. Pero también asimismo declara el 3 de diciembre del 2024, dice, me dijo que se va a hacer una intervención a la nariz. Es decir, en ese entonces el premier Otárola sabía de la intervención que se iba a hacer Dina Boluarte. Obviamente no le dijo que eran estéticas porque él señala dice que eran por problemas de respiración y sí, y sabía, él reitera,
de la intervención que se iba a realizar, en este caso, Dina Boluarte. Entonces, si acá no tuvieron contacto directo una semana y media con la señora Dina Boluarte y tampoco hubo comunicación fluida, es lo que señala, en este caso, el señor Otárola. Entonces, señor presidente, estamos frente a una incapacidad temporal. Y el ministro en su momento lo sabía, lo conocía, pero no dijo nada. Ahora se quiere, en este caso, no sé, responder, en este caso, el no aprecio que Dina Boluarte no le ha dado a esa lealtad que tuvo el señor Otárola y que siempre lo menciona. Recién ahora decir y poner en tela de juicio sobre una incapacidad temporal, sobre que no fue solamente un procedimiento quirúrgico, sino que fue un procedimiento estético, ¿no? Entonces, creo que acá están las grabaciones, señor presidente, y acá sería preguntarle si él se ratifica en todo lo que ha dicho durante las sesiones en el cual fue invitado a la Comisión de Fiscalización. Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otárola. Sí, señor presidente, en la sesión del 3 de diciembre lo que yo dije, y lo ha ratificado el día de hoy, es que la señora presidenta siempre comentaba que tenía una afección a las vías respiratorias y que a un momento se iba a operar. Pero lo que yo no he dicho, y lo he dicho hoy día, es que a mí no se me comunicó oficialmente ni extraoficialmente que el día o de la manera en la que iba a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que sí, me ratifico en lo que he manifestado el 3 y lo ratifico el día de hoy, ¿no? Simplemente se trata de decir la verdad y de poder hacer algunas precisiones que no tienen nada que ver con este tema no tiene nada que ver con los problemas que luego he tenido con la señora Boluarte, ¿no? Acá no puedo mentir. Acá, fíjese, acá lo que querían era que diga en esta comisión que no se había operado. Y cuando digo que se ha operado, la señora salió a dar un mensaje a la nación contra mí, por decir la verdad. Y luego ella misma admitió que se ha operado. Esa es la secuela correcta de los hechos. Muchas gracias. Doctor Otárola, ¿recibió usted alguna instrucción para actuar como vocero o figura o de reemplazo durante los actos oficiales en los cuales la señora presidenta de la República no pudo asistir? No, señor presidente. ¿Tiene alguna información acerca del informe del presunto desbalance patrimonial de la señora presidenta Dina Boluarte a cargo de la Contraloría General de la República en el periodo anterior, con su cese en el cargo de presidencia del Consejo de Ministros? No, señor presidente. Doctor Olvarto Otárola Peñaranda, ¿Nicanor Boluarte tuvo influencia en el nombramiento de prefectos y subprefectos? Ese es un tema que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación y me remito a las conclusiones de esa investigación, señor presidente. Usted en su alocución, cuando intervino, la primera intervención que usted tuvo, nos señalaba que había corrupción y el caos que existe y se sume a un alto nivel de desconfianza. Usted hoy nos revela otra oscura realidad que se estaría gestando para atentar contra la democracia. Nos ha afirmado que desde la presidencia del Consejo de Ministros no se garantizaría que las futuras elecciones sean limpias o seguras. Y seguras. ¿Tiene alguna prueba que ratifique lo que usted nos ha señalado o que le hace pensar o qué razón para afirmar el contexto tan grave que usted nos está señalando? Señor presidente, el artículo 118, inciso cuarto de la Constitución, establece que es obligación del presidente de la República velar por el orden interno y la seguridad de todos los peruanos. ¿Cómo se implementa este mandato?
a través de una estructura en cuya cúspide está la presidencia del Consejo de Ministros. El Ministerio del Interior es el brazo ejecutor de estas políticas, pero el organismo que se encarga de diseñar, de hacerle seguimiento, de supervisar el adecuado uso de la fuerza policial para el cuidado del orden interno es la presidencia del Consejo de Ministros. Y hoy estamos en una realidad en la que uno, para salir de la casa, los peruanos de a pie tiene que pagar un sol. Los extorsionadores están matando a un peruano cada 4 horas. Este es un tema que se ha desbordado. Entonces acá hay una responsabilidad política del presidente del Consejo de Ministros, que además, lo repito, ¿no es cierto?, se ha tomado la libertad de ser portavoz autorizado de organizaciones criminales que han denunciado a políticos, a periodistas y a fiscales. Entonces eso es lo que yo he dicho, señor presidente, un comentario absolutamente político. Lo recomendable sería, ¿no es cierto?, que se le dé la confianza a un gabinete que asegure 2 cosas. Uno, que se enfrente de manera decidida al crimen organizado y se le dé garantías a la ciudadanía para su vida y su seguridad. Y lo segundo, que asegure no solamente un proceso electoral limpio, transparente, sino seguro, sino lamentablemente, señor presidente, ojalá que me equivoque, vamos a tener a 14.400 candidatos a las diversas instancias extorsionados por la delincuencia organizada, sin ninguna acción por parte del gobierno que pueda garantizar la libertad y tranquilidad de las próximas elecciones. Bueno, las alocuciones del señor ex presidente del Consejo de Ministros lo compartimos en el sentido de que no solamente actualmente existen algunos miembros del crimen organizado inmiscuidos, infiltrados dentro de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ya no son los llamados chalecos de las organizaciones criminales que se dan dentro de los gobiernos locales o regionales, ahora son sus socios. Y contra eso tenemos que combatirlo. Definitivamente nos encontramos ante un problema estructural y, sin embargo, la Comisión de Justicia no quiere determinar que el terrorismo urbano nos está ganando la batalla. Y al parecer, Dina Boluarte y sus aliados tampoco pueden ver que el caos va a generar mayor inestabilidad. Las inversiones se van y que le mostramos al Perú y a los nuevos ciudadanos o los jóvenes que ven con desconfianza su futuro. Doctor Alberto Otárola Peñaranda, ¿cuáles serían las razones por las cuales la señora presidenta Dina Boluarte habría retirado del cargo a la señorita Patricia Muriano? Señor presidente de la comisión, como usted comprenderá, existía una relación laboral y de confianza entre la presidenta y la señora Muriano. Yo desconozco las razones, señor presidente. Esa es una excelente pregunta para la señora Muriano y para la señora presidenta de la República. ¿Alguna otra pregunta por parte de los miembros de la comisión? Sí. Sí, señor Congresista Margot presidente. Palacios. Gracias. En su intervención, el señor Otárola ha señalado que el señor Gustavo Andreanzen, premier, se ha convertido en el vocero del crimen. Estamos frente a un gobierno donde existe una organización criminal liderada por Dina Boluarte. ¿O por qué usted hace mención, por intermedio suyo, señor presidente, que el premier, y que debe ser censurado, también aconseja hoy día el señor Otárola, se ha convertido en el vocero del crimen? ¿A qué hace referencia? Que nos dé mayores detalles, porque siendo el premier, siendo la persona de confianza de la señora Dina Boluarte, estamos tal vez por eso viendo que se viene haciendo leyes en favor de las organizaciones criminales en nuestro país. Gracias, señor presidente. Doctor Alberto Otárola Peñaranda. Sí, yo me he referido, señora congresista, muchas gracias,
a las alocuciones infelices que ha tenido esta persona respecto de mi persona en una reciente conferencia de prensa, ¿no? Denunciando los mismos delitos por lo que me denunció ese mamotreto Samir Villaverde, repitiéndolos de memoria, ¿cierto? Ahora ese guión ya lo conozco. Entonces, el país se está despedazando por la criminalidad organizada y esta persona acogiendo denuncias contra exministros, contra periodistas, contra fiscales y repitiendo los mismos infundios y mentiras. A eso me refería, señora congresista. Doctor Otárola, en su conocimiento, ¿tiene conocimiento usted si se han utilizado bienes o personal o recursos del Estado para facilitar o encubrir los procedimientos médicos personales de la Presidencia de la República? No tengo conocimiento, señor presidente. ¿Ha sido usted invitado por el Ministerio Público para brindar descargos sobre algunos mensajes referidos en algunos chats de terceros vinculados a las intervenciones médicas? Sí, yo he acudido las veces que el Ministerio Público me ha citado para, en calidad de testigo, dar la manifestación correspondiente respecto a las carpetas fiscales que se han abierto sobre este particular, señor presidente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Alberto Otárola Peñaranda, le agradecemos por vuestra presencia en esta comisión. Todo lo mencionado en esta comisión es muy relevante para los fines que ella tiene. Aún no tenemos las facultades de comisión investigadora por los procedimientos parlamentarios que se han alargado, bueno, en forma parece muy favorecedora, pero creemos que vuestra presencia ha sido muy importante para aclarar muchos puntos que están todavía en temas de indagación y en futuras investigaciones. Le agradecemos y puede retirarse en el momento que usted considere pertinente. Suspendemos la sesión por breve término.